Amén. Amén. Como iglesia estamos caminando hacia 4 cosas que creemos que el Espíritu de Dios nos está guiando, y estamos persiguiendo crecer como iglesia en ser una iglesia de gracia, una iglesia que hace discípulos, una iglesia llena del Espíritu Santo y una iglesia para otros. Y esa es otra de las razones por las que estamos aquí, ¿sí? No nos gusta la idea de ser la iglesia encerradita y que, sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, para otros, vivimos, existimos para otros. Y el día de hoy yo quiero compartir algunas cosas, sería imposible todo, pero quiero compartir algunas cosas que nos pueden ayudar como iglesia y como familia a convertirnos más en una iglesia llena del Espíritu Santo. Y para eso te invito al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13, por favor. Y vamos a leer, es un pasaje que probablemente conoces y que lo conoces bien, pero déjame recordarlo y que vayamos ahí a algunas cosas de ahí. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde su dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, escucha esto, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará todo lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, escuchen los que son padres, dice Jesús. Si sus hijos les piden un pescado, ¿a poco le dan una serpiente en lugar del pescado? ¿Cuál es la respuesta, papás? O si les piden un huevo, ¿acaso les dan un escorpión? Claro que no. ¿Podemos leer en voz alta el último versículo, por favor? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Padre, te damos gracias y te pedimos que unjas y reveles tu palabra y tu mensaje a nuestros corazones el día de hoy, Padre, y nos edifiques y nos hagas ser y vivir como una iglesia llena de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, hay 4 evangelios: el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Al parecer, de los 4 evangelios, el tercero, que es el de Lucas, que es el que estamos leyendo hoy, al parecer Lucas es el evangelista que más pone atención, o mejor dicho, más le llama la atención la vida de oración de Jesús. Como que hay varios registros que Lucas hace en su evangelio. Y de hecho, es Lucas también el que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles más adelante. Y también parece ser que Lucas pone mucha atención a la vida de oración de la iglesia. Mi sospecha es que Lucas, siendo médico, voy a decirlo de esta manera, siendo científico o de una mentalidad científica, a Lucas le llama la atención que algo sucede cuando Jesús y cuando la iglesia oran. Y pone atención y lo resalta. Y si tú te fijas y si lees de corrido el evangelio de Lucas, te encuentras a Jesús orando cuando se bautiza en Lucas 3:21. Y después Lucas es el que nos señala que Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar en Lucas 5:16. Nos relata cuando fue al monte a orar y pasó la noche orando en Lucas 6:12. Cuando se apartaba a orar en Lucas 9:18.
cuando se transfiguró que estaba orando en Lucas 9:28, y en esta ocasión cuando los discípulos lo que le piden es: Señor, por favor, enséñanos a orar. Entonces esta es la manera de Lucas, el evangelista, de ver las cosas. O sea, Jesús ora, y más adelante en Hechos la iglesia ora. Hay algo que sucede cuando se ora. Ahora, una pregunta: ¿por qué? Piénsalo de esta manera. ¿Por qué si los discípulos todos ellos eran judíos? Los discípulos todos crecieron en la sinagoga. Y como hemos dicho muchas veces, la sinagoga no era nada más el centro de la vida religiosa. No era como ir el sábado o el domingo un ratito a una clase de doctrina y ya. La sinagoga realmente era el centro de la vida judía. Los niños judíos ahí iban a la escuela. Ahí eran enseñados en la doctrina judía. Ahí se les enseñaba la ley. O sea, toda su educación de un niño judío era en la sinagoga. Los discípulos de Jesús así es como crecieron. Y una de las principales cosas que alguien aprendía en la sinagoga era las oraciones. Aprendían a orar. No nada más aprendían la ley, recibir de parte de Dios, aprendían a orar, cómo comunicarse con Dios, de su corazón hacia Dios. ¿Por qué, si los discípulos sabían todo esto y lo habían aprendido tan claramente, por qué se acercan con Jesús y le dicen: enséñanos a orar? Si yo fuera Jesús, yo le hubiera dicho al que me preguntó, le hubiera dicho: ¿qué no creciste en la sinagoga? O sea, ¿qué no sabes todas las oraciones que ya deberías de saber? ¿Por qué me pides a mí que te enseñe a orar? La realidad es otra. La realidad es que los discípulos, cuando veían que Jesús oraba, veían que realmente entraba en una comunión cercana e íntima con Dios, como Él mismo nos los va a describir en los versículos siguientes que vamos a ver. Veían que las oraciones de Jesús no eran simples palabras o simples rituales. En otras palabras, estos cuates dijeron: ¿sabes qué? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta que el rabino nos enseñó a orar y nos enseñó a repetir tal, tal, tal y tal oración? ¿Te la sabes? Claro que me la sé, me la enseñaron en la escuela desde niño, ¿sí? En la sinagoga. Te la puedo repetir. Oye, pero ¿ya te diste cuenta que cuando Jesús ora hay otro elemento más allá de la repetición y el ritual? ¿Cuál era ese elemento? Era una cercanía con Dios, una libertad para platicar con Dios. No era algo repetitivo, sino algo cercano. Porque aparte de todo, los discípulos escuchaban que Jesús, cuando empezaba a orar, a que ni saben cómo empezaba Jesús sus oraciones. ¿Alguien? ¿Cómo? Padre. O sea, siempre, y me encanta resaltar esto, hasta que Jesús aparece en la escena de la historia, nadie por siglos le había llamado a Dios Padre. Y de hecho Jesús no le llama a Dios Padre, de hecho le llama Abba, que significa papi, papito, papá. O sea, dice, este cuate cuando ora, platica con su papá. O sea, este cuate cuando ora no está repitiendo lo que nos enseñaron, no está nada más haciendo repeticiones vanas que ni siquiera las piensa ya. No, realmente entra en una plática cercana con su papá. ¿Cómo le hace, Señor? Eso es lo que queremos que nos enseñes. Lo que queremos aprender de ti en la oración no es lo que ya sabemos, lo que queremos es cómo entrar a ese lugar, que puede ser el lugar que sea. ¿Cómo entrar a ese lugar, a esa posición, a esa relación donde puedo hablar libremente con Dios como mi papá? Ese término Abba, término de familiaridad, de cercanía y confianza que trae una relación de seguridad. No es nada más que te acercas a tu papá, sino que al parecer cuando oras te trae seguridad, te trae, o sea, te ves seguro en tu lugar. No es una oración así como que, híjole, a ver si me acerco a Dios, a ver cómo me va. Parece que entras a un lugar de seguridad, Dios. Jesús, ¿qué era? La realidad es que en la oración, familia, somos invitados a una relación. La mayoría o muchos de nosotros venimos de un trasfondo, ¿sí? Muchos de nosotros venimos de un trasfondo donde nos cuesta trabajo hacer la diferencia
entre relación y religión. Jesucristo lo que trae es una relación abierta con el Padre y es lo que nos está ofreciendo. Y de hecho, ¿sí? En la porción que leímos, y no vamos a entrar en todos los detalles de esta oración, pero si te das cuenta, Jesucristo nos lanza 4 tipos de invitación. Nos invita a venir como amigos, por el ejemplo que puso. Nos invita a venir como hijos, el otro ejemplo que puso. Nos invita a insistir y a seguir llamando, tocando y buscando. Y termina el pasaje Jesús invitándonos a esperar del Espíritu Santo. Son 2 ejemplos relacionales primero. El ejemplo de amigos y el ejemplo de hijos. Y el primer ejemplo, un amigo llega a pedir pan a medianoche. ¿Sí? Me llegó visita, no tengo que darle de cenar. Por favor, dame unos panes o dame algo. Y el amigo le grita desde la cama, ¿sabes qué? No me estés molestando, yo ya me acosté, mis hijos ya se acostaron, vete a otro lado. Y dice Jesús, ¿sabes una cosa? Les voy a decir algo. Les aseguro que si no se levanta a darle pan porque son buenos cuates, se va a levantar por la insistencia. ¿Sí? Déjame decirte una cosa. Jesucristo nos dice y nos llama. Jesucristo les dijo a los discípulos, oigan, ustedes hasta aquí han sido mis siervos, pero yo no les quiero llamar siervos, les quiero llamar ¿qué? Jesucristo nos trae a una relación de amistad con Él, no de siervos, no de esclavos. Y dice aquí lo que está diciendo Jesús, te voy a decir una cosa, por más importante que sea la relación de amigos, te digo algo, la relación de amigos no es suficiente. En este caso, el amigo responde no por buen amigo, sino porque se hartó de la insistencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y es por eso que Jesús nos dice, por eso les digo, ¿sí? Podemos acercarnos a Jesús con la libertad y con la seguridad que te acercas con un amigo. Con un amigo puedes pedir, pues, el favor que quieras, se supone, ¿no? Oye, me voy a cambiar de casa, préstame tu camioneta. Oye, no traigo para los tacos, invítamelos. O sea, lo que sea, puedes pedirle a un amigo sin vergüenza, es lo que Jesús nos está diciendo. Pero dice, ¿sabes qué? No es suficiente la amistad. Se requiere otro elemento. Se requiere el elemento de insistencia, donde tocamos, y me encanta como lo pone la Nueva Versión Internacional, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. ¿Cuántas veces insistir? ¿Cuántas veces tocar? Lo que Jesús está comunicando es cuantas sean necesarias. Cuantas te sean necesarias. El otro ejemplo relacional que Jesús nos pone, aparte de amigos, nos pone el ejemplo relacional de hijos. Y lo que Jesús dice es que cuando el hijo pide, el hijo recibe. Y no recibe ni serpientes ni escorpiones. ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sino todo lo contrario? Ok. Sonó como juego de hace 50 años, ¿no? Serpientes y escaleras, serpientes y escorpiones. Ni serpientes ni escorpiones. Y dice, los padres, o sea, nos compara a nosotros con la bondad de Dios. Ahora, generalmente, tú escuchas a cualquier hombre que tenga hijos y él te va a decir, o sea, si te tiene confianza obviamente, te va a decir, pues es que yo he sido un buen padre, ¿sí? O sea, nadie te va a decir, quiero confesarte la neta, soy un padre de lo peor, ¿sí? Soy bien gacho como papá. Todo papá sabe que es bueno, pero Jesús aquí saca un as de la manga y nos dice, ¿sabes una cosa? Por más buen papá que eres, Carlitos, y te he visto que eres buen papá, comparado con la bondad de Dios, Dios dice que tú y yo somos padres ¿qué? ¿Qué? Malos. ¿Por qué les da miedo decir si es lo que dice ahí la escritura? Carlos no les va a hacer nada, hombre, es buena gente. Dios dice que somos padres malos. Ahora, hay un padre bueno y ese padre bueno es Dios, ¿sí? Y si tú que eres un padre malo, viene tu hijo y te pide un pescado, no le das una serpiente. Si viene y te pide huevos, no le das escorpiones, mucho menos el Padre bueno. Él
no da otra cosa sino el mejor regalo y la mejor respuesta que el Padre nos pueda dar. Y la mejor respuesta y el mejor regalo que el Padre nos puede dar es, dice Jesús, el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo está hablando de padres, hijos, huevos, escorpiones, etcétera, pero de repente mete el tema, de alguna manera conecta el tema de oración y de la insistencia con que el Padre bueno lo que nos da es su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nada de lo que estamos diciendo, familia, nada de lo que estamos diciendo, mejor dicho, lo que está diciendo Jesús, nos asegura que vamos a recibir exactamente todo lo que pedimos y que todos nuestros caprichos se van a cumplir. Esa no es la idea. Ahora entiendo, ¿sí? Ahora entiendo por qué no se me hace ese Jeep que tanto he deseado y he pedido, ¿sí? No se trata de que todos mis caprichos van a cumplirse. La idea es esta: que Dios sí nos va a dar cosas materiales, sí nos va a proveer todo lo que necesitamos, sí van a darnos bienestar para nuestros hijos o todo lo que pidas, pero que finalmente Dios sabe exactamente qué es aquello que más necesitamos, mucho más allá que un pan, que un pescado o que huevos, etcétera. Lo que más necesitamos en la vida y que viene como respuesta a nuestra oración es el suministro de la vida del Espíritu hacia nosotros. Amén. Híjole, yo me acuerdo, se los platico así, yo me acuerdo cuando estábamos en la Ciudad de México y ustedes saben que después de los tratamientos, Esteban perdió toda su movilidad de la cintura para abajo. Esteban ya no caminaba y realmente pensábamos que no íbamos a volver a ver caminar a Esteban. Sus piernas eran realmente trapos, ¿sí? Y él no podía sostenerte y había que cargarlo y había que bañarlo, y cuando sonaba la alarma sísmica bendita de la Ciudad de México había que salir corriendo en las escaleras, y ustedes saben que ni Vivi ni yo somos ni enfermeros ni cargadores de profesión, ¿sí? Decimos, ¿qué onda? Pero yo me acuerdo, yo cuando estaba leyendo esto me acordé que muchas veces yo oré a Dios y le dije: Dios, tu escritura está llena de ejemplos de paralíticos sanados. No sé cuántos hay. Y aparte de eso, está lleno de ejemplos de padres o amigos que te traen a su hijo enfermo para que tú lo sanes, y entre ellos paralíticos. Señor, la única manera en la que yo quiero venir es como uno de ellos. Por favor, vuelve a permitir que nuestro hijo camine. ¿Y saben qué? Lo permitió y está caminando, ¿sí? Su salud no es perfecta, pero anoche vimos el básquetbol y cenamos juntos, él y yo. Y yo digo, es Dios, nada más es Dios. ¿Por qué? Porque Dios responde nuestra oración. Y por eso es que nos invita. No nos invita a que oremos para ver si acaso logramos convencerlo. Y si Dios este día anda de malas, échale más ganas para que Dios se ponga de buenas y entonces diga: ok, ahí va la bendición que me pides. Jamás es así. La idea es de un padre, y no nada más de un padre, sino de un padre bueno. Y por eso dice: sigan pidiendo, sigan tocando, sigan buscando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Oye, pero entonces todo lo que pido lo voy a recibir física y materialmente. Es posible que sí, y es posible que no. Pero Jesús lo que dice es: lo que te garantizo es que vas a recibir el suministro del Espíritu Santo para tu vida. Y cuando recibes el suministro del Espíritu Santo para tu vida, puedes vivir sin el resto de las cosas que no recibiste como petición de oración. Amén. La idea de Dios es, a través de la oración, acercarnos a Él, ¿sí? Para proveer de su Espíritu. Y que conozcamos lo más increíble que puede existir, que es la comunión cercana con Dios. Ahora, esta idea de hijos y de la oración que empieza con la palabra Padre, tal vez para muchos de nosotros sea lo más normal. Yo estaba leyendo ayer de esta mujer bendita que se llamaba Sarah Edwards. Sarah Edwards fue la esposa de Jonathan Edwards, el líder de un avivamiento que hubo en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, que históricamente se conoce como el Gran Despertamiento, en los años, si recuerdo, 1750, por ahí más o menos, ¿sí?
Cuando Sarah Edwards, que era una mujer de Dios, cuando Sarah Edwards recibió la revelación de que le podía decir a Dios papá, su historia dice que ella estuvo en cierta manera inconsciente por 19 días. O sea, abrumada con la maravilla de decir, wow, Dios es mi padre. Y dice la historia que mientras ella estaba así como perdida en esa revelación, que cuando alguien mencionaba algo de Dios, esta mujer se caía desmayada al suelo, ¿sí? 19 días por esa revelación abrumadora. Quiero decirte una cosa, no es cualquier cosa el que podamos llamar a Dios nuestro Padre. Por eso el apóstol Juan, ¿sí? En su primera carta, creo que es el tercer capítulo, nos dice, no, oigan, miren, pongan atención, fíjense en esto, por favor, no se me distraigan. Miren, cuál amor nos ha dado el Padre de que podamos ser llamados hijos de Dios. Y esa es la mayor maravilla que podemos tener. Por eso cuando los discípulos regresaron y le dijeron a Jesús, Señor, vimos cómo los enfermos sanaban y cómo los demonios los echábamos fuera, etcétera, etcétera. Estamos emocionadísimos. Y le dice Jesús, qué padre que experimentaron todo eso. Pero no se regocijen tanto de eso. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, yo estoy escrito en el libro familiar de Dios. ¿Sí? Y si estás en Cristo, estás escrito en el libro familiar y en la herencia de Dios mismo. ¿Cómo nos iba a volver medio loquita esta pobre mujer, Sarah Edwards? ¿Sí? Más bien me sorprende que más de nosotros no nos volvamos así de loquitos con esa idea. ¿Sí? Pero entonces, vamos a ver a la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia hizo? ¿Qué hicieron los discípulos con esta invitación de Jesús? Vamos al libro de los Hechos, mismo Lucas, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Estamos juntos todavía? Estas son Jesús despidiéndose de sus discípulos. Estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ustedes ya oyeron de mí. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oigan, discípulos, quédense aquí, no se vayan, va a venir algo sobrenatural, la promesa del Padre. Ustedes van a ser sumergidos, bautizados, llenados del Espíritu Santo en algunos días más. ¿Qué hicieron los discípulos con esto? Sigue Jesús diciéndoles, pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 6 versículos después, la iglesia está haciendo esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hicieron ellos? O sea, Jesús nos prometió el Espíritu Santo y Jesús nos invitó a orar. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar y esperar el Espíritu Santo. Y esto es a lo que se dedicaron estas personas de la iglesia. Segundo capítulo, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, supongo que orando también. Y de repente, trata de usar tu imaginación, ¿sale? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y la gente se sorprendió con esto. Y lee lo que dice después, versículo 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? La gente que vio esto, ¿qué quiere decir? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana y quién anda borracho a las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué es lo que anunció el profeta Joel? Dijo, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,
tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Y termina su maravilloso discurso el apóstol Pedro diciendo, en efecto, la promesa, les dice a todos los oyentes, es para ustedes. ¿Y saben qué? También es para sus hijos. ¿Y sabes para quién más? Para todos los extranjeros, o sea, nosotros. Es más, dice Pedro, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Esta promesa que Jesús les hizo y que venía de alguna manera conectada con la oración, dice, va a venir el Espíritu Santo y esto que está sucediendo, esto es aquello que dijo Joel. Siglos antes Joel el profeta lo había dicho. Ahora está sucediendo, dice el apóstol Pedro, y no están borrachos, es el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia? Dice, los jóvenes empezaron a profetizar y los ancianos empezaron a tener sueños y hubo visiones y empezó a haber un montón de actividad sobrenatural en la iglesia. La iglesia, familia, nace en este día cuando viene el Espíritu Santo sobre ella y hay un montón de actividad sobrenatural. Y yo sé que las mentes estudiosas entre nosotras, porque lo puedo ver, yo lo he dicho otras veces, ¿no? ¿Se acuerdan los cómics, pues, cómo ponen así, que está hablando alguien y le ponen el pensamiento aquí, ¿verdad? Así que dicen, sí, o sea, a veces cuando estoy predicando puedo ver el pensamiento yo de algunos, ¿sí? Y veo las mentes, ¿cómo se dice? Conocedoras y estudiosas que me dicen, sí, Oscar, pero acuérdate que el libro de los Hechos, ¿sí?, no se debe utilizar para interpretarlo, para interpretar de ahí una doctrina. Y, o sea, no sé dónde diga eso la Biblia, pero es lo que dicen algunos estudiosos. Lo que sí dice la Biblia es que toda escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura, aún el libro de los Hechos, es útil, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Entonces el libro de los Hechos sí es para que nos instruyamos, nos inspiremos y caminemos y o sea, cuando dijo Dios, oigan, les voy a platicar lo que pasó en el libro de los Hechos, ¿sí? Y cómo vino el Espíritu Santo y los jóvenes profetizaron y hubo sanidades y Pedro salía a las plazas y sanaba a los enfermos. Pero se los quiero platicar, cristianos del siglo XXI, nada más para que ustedes se emocionen, porque a ustedes no les va a pasar lo mismo, ¿sale? Sí. O sea, no, o sea, acuérdense que Dios es un padre bueno, no, o sea, imagínate, ya viste, mijito, o sea, como padre al hermano mayor, ya viste todo lo que le di a tu hermano mayor, pero tú que estás más chico y eres de segunda categoría y naciste 20 años después, a ti no te va a tocar nada, lo único que te va a tocar es deleitarte viendo lo que le dimos a tu hermano mayor, nada de eso. O sea, la promesa, dice el apóstol Pedro, les dice a los que están oyendo, es para ustedes. Es más, ¿sabes qué? Es para sus hijos. Es más, es para los extranjeros. Es más, dice Pedro, es para todos los que Dios quiera llamar. Y la razón por la que estamos aquí y la razón por la que tú y yo somos discípulos de Jesús es porque un día de alguna manera Jesucristo nos dijo, ven, sígueme. Amén. Para nosotros es la promesa. ¿Lo creemos? Ahora, ¿qué sucede? Vemos ahí una iglesia llena del Espíritu Santo, unidos en oración. Seguramente tú ves otras cosas, muchas de ellas. Unidos en oración, obviamente pidiendo lo que Jesús les había prometido. La promesa del Padre que da el Espíritu Santo a los que se lo piden, como dice Lucas 11. Están esperando, pero a la vez están experimentando el poder de Dios. El Espíritu Santo viniendo sobre ellos y cayendo con poder. Cumpliéndose la promesa de Joel el profeta, que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Vemos a jóvenes profetizando y vemos ancianos teniendo sueños y vemos el Espíritu Santo viniendo sobre todos los siervos y todas las siervas, sobre todo el mundo. Y culmina Pedro diciendo, es para ustedes y todos los llamados. Ahora, familia, ¿por qué queremos hacer tanto énfasis en esta cuestión del Espíritu Santo? ¿Sí? Y les digo una cosa, es una locura como pastor hacer énfasis en la obra del Espíritu. Les voy a decir en qué parte es una locura. Porque uno como pastor sabe que en su congregación hay gente que a algunos esto les emociona y quieren pararse y decir, sí, esto queremos. Y hay otros que dicen, no, no queremos eso. ¿Sí?
Entonces uno tiene que tener como una sonrisa para los de acá y otra sonrisa para los de acá. Y uno sale y dice, no, esto es lo que queremos. Y queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué va a pensar fulanito? O ¿cómo se va a alocar fulanita? Sí, amén, dice la directora. Pero les voy a decir por qué. Miren, ustedes me han escuchado tal vez citar a un hombre que se llamó Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones fue en el siglo XX, en la opinión de muchos, históricamente, fue para la iglesia de Inglaterra del siglo XX lo que Carlos Spurgeon fue para la iglesia de Inglaterra del siglo XIX. ¿Sí? Algunos lo equiparan así. Carlos Spurgeon es mucho más conocido, obviamente, pero él decía esto, quiero leerles, y de hecho lo tienes ahí en tu QR. Él decía esto, y ya lo hemos citado antes, pero escúchalo. ¿Qué fue lo que volteó al mundo de cabeza? ¿Fue acaso solo la enseñanza teológica? ¿Fue acaso solo la pronunciación clara de la doctrina correcta? Y dice este hombre, no, muy por encima de eso estaba la poderosa manifestación y demostración del Espíritu. ¿Cómo lograron aquellos hombres voltear el mundo de cabeza? La respuesta está en que en el libro de los Hechos tenemos el registro de un gran avivamiento del Espíritu Santo siendo derramado. Lo que sucedió no pudo haber sucedido de ninguna otra manera. ¿Cómo es que nacieron todas esas iglesias en el libro de los Hechos? ¿Sería acaso porque los apóstoles enseñaban la doctrina correcta? Por supuesto que no. Fue la demostración del Espíritu y de poder que acompañaban la doctrina correcta que se predicaba. Es muy importante y clave la doctrina correcta. Debe de ser acompañada con la demostración del Espíritu y de poder, diría el apóstol Pablo. La sana doctrina por sí sola puede dejar a la iglesia muerta. Puedes tener una sana doctrina muerta. Puede ser muy ortodoxo, pero muy inútil. Más allá de una sana doctrina estaba la demostración, la unción, el derramamiento del poder del Espíritu, lo cual es la única explicación de las asombrosas cosas que sucedieron. Tomemos en cuenta todo lo que los discípulos tenían antes del Pentecostés. Tenían todo esto. Habían estado con Jesús en persona, habían visto sus milagros, escuchado su enseñanza, ya tenían algo de práctica en el ministerio, ya que Jesús los había enviado a sanar toda enfermedad del pueblo y a predicar. Eran testigos presenciales de su muerte y de su resurrección y aún más. Jesús había abierto sus mentes para que entendieran la escritura después de su resurrección a fin de que pudieran verlo en toda la ley y los profetas. Y sin embargo, teniendo todo esto, Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. En otras palabras, Jesús les dijo, aún no están listos. A pesar de tener todo lo que ya tienen, todavía no tienen lo que necesitan. Podríamos pensar que estos hombres estaban ya en la posición perfecta para salir y predicar y plantar iglesias, pero Jesús no pensaba así. Ya tenían todas las herramientas necesarias, tenían todo el conocimiento, pero se necesitaba otra cosa. El conocimiento es vital, vaya que es vital, pero aún así necesitaban este poder, esta unción, esta demostración del Espíritu. Y si esto fue necesario para estos hombres que tenían todo eso, ¿cuánto más lo será para nosotros? ¿Puedes decir amén a esto? ¿Saben qué? La verdad, estamos en una etapa de la historia y de la vida donde a menos, yo se los puedo decir así, a menos que experimentemos un avance producido sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo, en la extensión del reino de Dios, no quiero decir va a estancarse porque nunca deja de avanzar el reino de Dios, pero va a ser muy lenta. Yo he platicado esta historia últimamente, entonces si ya la escuchaste, escúchala otra vez, si no la has escuchado, ponme atención. Yo leí recientemente en los años 30, casi 100 años, de una escuela para niños, hijos de misioneros en la India, donde invitaron a un predicador a que estuviera una semana predicándoles a los estudiantes. Y había, si me acuerdo, 130 alumnos, de los cuales 80 de estos niños
se entregaron a Cristo después de la predicación. Y fue tan impactante la manera en la que la mayor parte de los alumnos se entregaron a Cristo, que los maestros dijeron: ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Y empezaron a investigar. Y se enteraron que había 3 niños menores de 12 años. Sí, escuchó usted bien, 3 niños menores de 12 años, que todas las noches se salían del dormitorio y se iban afuera de la escuela y se ponían a orar porque Dios visitara su escuela. Solo Dios. Muchos de ustedes, el jueves en la noche, cuando iba llegando a mi casa yo de la reunión de hombres, vi y me mandó un video, y de hecho lo vi cuando estaba estacionando y me quedé y dije: wow. Y ya después empecé a escuchar. Muchos de ustedes han escuchado lo que está sucediendo en un lugar en Kentucky, en una universidad que se llama Asbury. Es una universidad metodista. ¿Sí? El 8 de febrero, hace que 10, 11 días, tuvieron su servicio normal de capilla, como se le dice, como un devocional matutino. Terminó el devocional como todos los miércoles lo tienen por la mañana, y cuando terminó, 10 o 20 alumnos se quedaron orando. ¿Sí? Se quedaron orando y adorando a Dios. Y desde ese día, del 8 de febrero hasta este momento, esa reunión de oración y de la presencia de Dios no se ha detenido. 24 horas al día hay gente orando, hay jóvenes. ¿Saben qué hicieron? ¿Saben qué hicieron? El auditorio lo cerraron únicamente para personas entre 18 y 25 años. Y son puros jóvenes los que están orando. ¿Sí? Y eso es lo que dice el profeta Joel: nuestros jóvenes profetizarán. ¿No es eso? Y están orando ahí, y ha llegado tanta gente de todos. O sea, ha venido gente desde Singapur a presenciar lo que Dios está haciendo ahí. ¿Sí? Y obviamente, como los cristianos somos bien listos, ¿sí? Ya hay la rama evangélica que está diciendo: no, eso no debe de ser así, eso no es un avivamiento. Y no, o sea, ya. ¿Sí? Pero saben que Dios se está moviendo ahí. Y Dios está tocando gente. Gente se está parando para confesar sus pecados. Gente se está convirtiendo a Cristo. ¿Sí? Y llevan 10, 12, no sé cuántos días. ¿Sí? Orando 24 horas al día. ¿Sí? Ya tuvieron en la misma universidad que abrir otros 2 auditorios donde mandan a la gente, porque es demasiada la gente que está llegando. Una iglesia bautista que está ahí cerquita de la universidad, ya la abrieron para que ahí en las tardes mandan a más gente que llega a orar ahí. ¿Puedes imaginar esto? Y cuando yo estaba leyendo de esto, me recordó algo. Me recordó algo de un grupo alemán checoslovaco en esa más o menos región. ¿Sí? Un grupo que se llamó los moravos. Si tú eres metodista, a lo mejor has escuchado hablar de los moravos. Los moravos eran una comunidad de creyentes que habían sido muy perseguidos y establecieron una comunidad. El gobierno les permitió, un conde les permitió reunirse ahí. Y los moravos, ¿a que ni sabes qué hicieron? Un día los moravos empezaron una reunión de oración, como la de estos chavos. Pero esta reunión no duró 10 días, 24 horas al día. Esta reunión duró 24 horas al día por 100 años. 100 años, 100 años gente orando. ¿Te puedes imaginar eso? Ahora, ¿qué relevancia tienen para mí los moravos el día de hoy? Algunos años después, un joven inglés se quiso ir de misionero a los Estados Unidos, y cuando iba en el barco hubo una tempestad y este joven se murió de miedo porque pensó que iba a perder su vida. Pero en ese barco venían unos moravos que empezaron a cantar alabanzas a Dios cuando el barco se estaba hundiendo. Y este joven se llamaba John Wesley. Después John Wesley se convirtió al Señor Jesucristo, ¿sí? Junto con él su hermano Carlos Wesley, junto con él su amigo George Whitefield, todos ellos ingleses, estudiantes, no recuerdo si de Oxford o de Cambridge, ¿sí? Creo que de Cambridge. Y ellos empezaron lo que le llamaron el Club Santo, les apodaban, y de ahí nació el movimiento metodista que existe hasta el día de hoy. O sea, los moravos en su oración dieron luz a un movimiento. Ese movimiento del metodismo, ¿sí?, impactó no nada más Inglaterra, sino los Estados Unidos.
¿Y saben qué pasó en Estados Unidos cuando llegaron algunos de estos predicadores? Se empezó a convertir mucha gente y entre ellos hubo un hombre que se llamó Jonathan Edwards, esposo de Sara, la que les acabo de platicar. Y él fue el líder en los años 1750 más o menos de lo que se llama el Gran Despertamiento en los Estados Unidos. Cuando llegó el Gran Despertamiento a Estados Unidos, había 19 iglesias metodistas en el país. Después del Gran Despertamiento y del derramamiento del Espíritu Santo, esas 19 iglesias se convirtieron en 2000 iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? Por un derramamiento del Espíritu Santo, por un movimiento de oración, de pedirle a Dios eso que dice en Efesios 3:20, poderoso es Dios para hacer, ¿qué? Mucho más abundantemente, ¿de qué? De lo que pedimos o de lo que entendemos. Ese es Dios, familia. Curiosamente, yo quiero animarme a pensar así. Este gran despertamiento sucedió en la Nueva Inglaterra de los Estados Unidos, en el noreste de Estados Unidos. Algunos años después, como en los años 1840, llegó una jovencita a México que se llamaba Melinda Rankin. Sí, Melinda Rankin, no recuerdo si ella era presbiteriana o era congregacional, pero venía de una de estas dos denominaciones. Melinda Rankin, una joven soltera, es el primer registro que hay de una misionera o misionero viniendo a nuestro país. Y yo digo, es posible que de alguna manera, yo no sé cómo, ¿sí? Y a lo mejor estiro las ideas, está bien, puedes juzgarme de que las estiro. Pero ¿sabes qué? Yo digo, yo creo que yo fui alcanzado de alguna manera por lo que aquellos moravos oraron por 100 años. Ellos ni saben quién soy, ni quién fui, ni existí para ellos, ¿sí? Pero su impacto en el reino de los cielos se sigue sintiendo hasta el día de hoy, ¿sí? Y esta semana Tere me decía, yo estoy orando porque algo suceda como en Asbury. Y les digo una cosa, yo creo que ya le toca a la iglesia de México. ¿Lo queremos para Fuente de Vida? Sí, pero no lo queremos para Fuente de Vida, lo queremos para la iglesia mexicana. Amén. Para escribir nuestra parte de la historia de lo que Dios quiere hacer con una iglesia llena del Espíritu Santo. Y yo no sé cómo, la verdad no tengo la explicación. ¿Cómo se conecta la oración con el mover del Espíritu Santo? Como alguien dice, un mover del Espíritu siempre es producido por Dios, pero siempre es precedido por oración. Y quiero invitarte. De hecho, ¿qué más nos quieres decir? Quiero decirte que queremos tomar 40 días para orar. Queremos como iglesia orar por 40 días. Este miércoles 22 de febrero al 6 de abril, que curiosamente es el periodo de la cuaresma. Vamos a aprovechar los 40 días de la cuaresma para orar como iglesia. Por ahí está Mari y por ahí está Citlali. Ellas traen en su teléfono un QR donde nada más te acercas y pones tu teléfono y te van a registrar en un grupo de WhatsApp donde por los siguientes 40 días a partir del miércoles vas a recibir un versículo, un pensamiento o una reflexión para lo que vamos a estar orando por ese día. Y nuestras reuniones de oración de los martes, de los jueves, de mujeres de los jueves, del domingo aquí en la mañana, vamos a enfocarnos en eso, en pedirle a Dios, Dios, envíanos de su Espíritu. ¿Qué tendrá Dios? No sé. ¿Qué va a pasar después de los 40 días? Tampoco sé. ¿Sí? Y por cierto, sí, déjenme decirles una cosa, 40 días, vamos a aprovechar la cuaresma. Yo sé que alguien está preguntando, entonces, ¿no podemos comer carne? O sea, si te alcanza, sí puedes comer carne. ¿Sale? Si no te alcanza, no. ¿Sale? O sea, entonces esto y los viernes, nada. Honestamente, no estamos conectando de ninguna manera con la tradición. Respetamos la tradición. Simplemente no estamos conectando esto con esa tradición. Únicamente queremos aprovechar que hay un periodo de 40 días calendarizado y que eso nos sirve para subirnos a ese barco y aprovechar ese periodo que empieza este próximo miércoles. Y vamos a orar, y a partir del miércoles, si te anotas en ese grupo, si quieres participar con nosotros, te invito a que participemos. Vas a recibir un versículo todos los días, una reflexión, una invitación. Hoy vamos a orar por esto, hoy vamos a orar en base a este versículo, hoy vamos a hacer esto y vamos a clamar a Dios y vamos a pedirle a Dios. Y yo quiero creer que vamos a ver resultados de parte de Dios. Quiero creer que va a haber testimonios de esto. Quiero creer que el domingo 9 de abril, después de esto, que vamos a estar aquí en el parque celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, 9 de abril, quiero creer que ese día vamos a escuchar cosas de lo que Dios hizo
en esos 40 días. Quiero creer que en tu vida se va a notar. Quiero creer que en tu grupo de vida vas a poder decir, oigan, estuve orando por esto y Dios lo hizo, y Dios hizo esto otro. Y Dios volteó este corazón, y Dios está trabajando, Dios me proveyó un trabajo, Dios me llenó con su espíritu, Dios me dio una visión, Dios me dio una palabra profética. No sé qué es lo que Dios vaya a hacer, pero quiero creer que vamos a ver resultados reales de 40 días de oración. Amén. ¿Sí lo creen o no? Ahora, no tienes que ser ni metodista, ni moravo, ni bautista, ni presbiteriano. Tienes que ser parte de la familia de Fuente de Vida, es todo. ¿Sale? Que estamos juntos y nos ha cubierto Jesús con su misma sangre y nos ha hecho un mismo cuerpo para su gloria y para su alabanza. ¿Sí? Y que mucha más gente conozca el amor y el favor que Jesucristo nos ofrece. Dios los bendiga mucho. Gus.